quizás el atavismo más grande que tenemos en nuestras sociedades en la actualidad sea el sistema educativo. En general, las clases se imparten como se impartían hace cientos de años, con resultados nefastos en la mayoría de los casos. La cultura general, que se supone que es lo que le deberíamos haber enseñado a nuestros jóvenes para cuando salen del bachillerato, si la sometemos a prueba haciendo encuestas por la calle, preguntándole a la gente cuestiones básicas de cultura general, nos daremos cuenta de que no tienen esa cultura general, y este es un ejercicio que además hacen de alguna forma divirtiéndose los informativos, la televisión, etcétera, ocasionalmente. Salir a la calle y demostrar que la gente es profundamente inculta y que su paso por la escuela ha sido de poco provecho. Y en vez de que esto genere una alarma social aterradora, 8 columnas en los periódicos, titulares en los informativos, estamos gastando una enorme cantidad de dinero en no educar a la gente, en no enseñarla, en no difundir información, en no dar a conocer hechos concretos, en no enseñar a pensar. Nos reímos un poco y cambiamos de canal. La educación, como se maneja en la actualidad, es una educación para la esclavitud. Y lo es porque no es una educación para la libertad. Se enseña la memorización inútil de acontecimientos inconexos que no representan nada para la percepción y la cotidianidad del educando. Se promueve el pensamiento lineal, pensamiento único, se desalientan las preguntas, los cuestionamientos, las críticas, los enfrentamientos y las disidencias al interior del salón de clase, donde debe prevalecer un clima de absoluto respeto al profesor, así diga lo que diga, y donde debe prevalecer un clima de absoluta creencia en todo lo que se afirma, sin someterlo a duda ni a cuestionamiento. Se promueve, decíamos, la obediencia, se promueve que el objetivo es obtener una nota determinada y no obtener unos conocimientos determinados. Y se ha llegado a privilegiar el examen por encima de los conocimientos, como si los exámenes realmente midieran los conocimientos, cuando todos sabemos que no es así. Y encima de ello tenemos en muchos lugares a las iglesias metidas en las escuelas, ocupando espacios para enseñarle a la gente mentiras. Mentiras que son mentiras porque está demostrado que son mentiras, no se trata de ofender o de insultar. Si la Biblia dice que el mundo tiene 4 esquinas y que el sol da vueltas alrededor de la tierra y se detuvo una vez a la mitad de la tierra, a la mitad de su viaje, pues es mentira. El mundo no tiene 4 esquinas, es un esferoide y el sol no se puede detener en su camino porque la que realmente se mueve es la tierra, y si la tierra se detuviera como en el mito, en el cuento fantástico de la Biblia, los resultados serían catastróficos desde el punto de vista físico, todos saldríamos despedidos, en fin, no ocurrió, es mentira, es una fantasía, podemos llamarlo fantasía, podemos llamarlo metáfora, podemos llamarlo como sea, no es verdad. Sin embargo, un señor, señora o señorita, que le enseña a los niños cosas que no son verdad, es situado subrepticiamente en el interior de la escuela, se le da la misma calidad que aquella persona que dice yo enseño el teorema de Tales porque está demostrado, o yo enseño la teoría de Arquímedes, o yo enseño las reacciones químicas que puedo demostrar, yo enseño que 2 más 2 son igual a 4, o que Fernando VII luchó contra su padre Carlos IV por el poder en España a principios del siglo XIX. Enseño cosas reales, enseño cosas eficaces, enseño cosas demostrables. Y junto a mí puede un señor que dice, yo enseño mentiras, cobro lo mismo que tú y voy en contra de todo lo que estás haciendo tú, que es enseñar, educar y formar a la juventud. Mayor absurdo es difícil de imaginar. Una educación que sirviera a nuestra especie, a nuestras sociedades, sería una educación que le enseñara al niño a preguntar por qué, 1 y 1000 veces. Sería una educación que le enseñara al niño a no aceptar ninguna afirmación grave sin evidencias suficientes. Y es una educación que además debería enseñarnos qué son las evidencias suficientes. Estamos rodeados de una serie de afirmaciones maravillosas que se basan en, bueno, a mi tía Enriqueta le funcionaron las pildoritas de la tía Enriqueta.
Y como a la tía Enriqueta le funcionaron las pildoritas de la tía Enriqueta, tú toma también las pildoritas de la tía Enriqueta, porque la experiencia de una persona es evidencia suficiente para normar tus actos. No es cierto. Sabemos que no es cierto, que la evidencia anecdótica no es una evidencia fiable. Pero tenemos que enseñarle a la gente cómo es una evidencia concreta, enseñarle a los niños qué evidencias pueden aceptar y qué evidencias no pueden aceptar. Yo vi extraterrestres, no es una evidencia. Aquí hay un agujero y en este agujero estuvo un hada, no es una evidencia, es una evidencia de un agujero, no de un hada. ¿Cuáles son los requisitos de una prueba para que pueda ser aceptada por nosotros? Hoy sabemos que gran parte de la herramienta que es nuestro cerebro evolucionó para resolver una serie de problemas de manera, digamos, muy poco científica, pero muy útil para la supervivencia. Y es que éramos comida, y esto nunca debemos olvidarlo. Éramos alimentación y por lo tanto cuando reconocíamos algún signo medianamente parecido a lo que pasó la otra vez que hubo un jaguar, que vino un jaguar y se comió al tío Ernesto, cuando oímos un ruido similar en la maleza, huimos y subimos al árbol. No éramos primates que pudiéramos, bueno, vamos a hacer un estudio científico, a ver si realmente es un jaguar o en esta ocasión se trata de un corderito. Esa forma de pensar en términos de supervivencia era bastante poco útil. Lo útil es subirse al árbol y si no era un jaguar, pues mala suerte. Eso está muy bien cuando uno es el almuerzo de la mitad de la jungla y vive en condiciones de absoluta selvatiquez. Pero no es útil para enfrentar una realidad como la que nos hemos construido los seres humanos cuando hemos descubierto cómo llegar a certezas mucho mayores que la de suena como un jaguar, huyamos. Certezas como las que tenemos en la física, certezas como las que tenemos en la química, certezas como las que tenemos en la biología. ¿Cómo hemos llegado a esas certezas? Cambiando la heurística, la forma de resolver problemas, de tomar decisiones de nuestro cerebro, evolucionando por medio del conocimiento. Una evidencia sólida es una evidencia que debe ser perfectamente transparente, que sea replicable, que yo la pueda repetir, que cualquier persona la pueda repetir, que sea medible, que no dependa de cuestiones subjetivas. Eso que llamamos ciencia. Enseñar qué evidencias podemos o no aceptar antes de tomar ciertas decisiones es fundamental en nuestra educación. Fuera las religiones de las escuelas, donde enseñan odio, donde enseñan obediencia, donde enseñan creencias ciegas, donde enseñan que el universo es incognoscible y misterioso. Fuera las religiones de las escuelas, porque no tienen nada que hacer allí. Dejarlas en donde deben estar, en las iglesias, en los templos, en las casas de los creyentes, no en las escuelas de todos, no en la sociedad de todos. Una sociedad laica es lo más urgente a construir en este momento. Abramos la puerta al pensamiento libre, enseñemos a pensar sin miedo. Las consecuencias pueden ser duras, pero al final siempre será mejor una población libre que una población esclava, capaz de sonreír como tontos. ¿No cree usted?